Domingo 22 de octubre, penúltimo domingo de este mes de octubre, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, hoy en el calendario litúrgico celebramos el 29º domingo del tiempo ordinario, o sea, hoy es el domingo 29 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico, ¿verdad? Estamos a solo 5 domingos para cerrar este tiempo especial y obviamente este año litúrgico. Hoy también, por ser el penúltimo domingo del mes de octubre, se celebra la Jornada Mundial de las Misiones, o el DOMUM, como se le conoce, ¿verdad? El Domingo Mundial de las Misiones. Esta jornada, hermanos, se celebra el penúltimo domingo de octubre y se hace obviamente conmemorando la labor misionera que debe de cumplir la Iglesia. En este año el tema, o el lema más bien, es corazones ardientes, pies en camino, y tiene como base San Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y ese texto nos presenta aquel relato muy conocido, el cual conocemos como los discípulos de Emaús, de cómo ellos, después de, o más bien el mismo día de la resurrección, ellos deciden regresar a su lugar de origen, a su casa, deciden regresar a su ciudad, la ciudad de Emaús. Y en el camino, mientras ellos iban de retorno a su casa, el Señor les encuentra o las alcanza. Obviamente se entabla una relación entre ellos, mas ellos, sin embargo, no lo conocían. Va a ser hasta el final cuando ellos lo van a identificar. Y ellos luego van a decir: con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Por eso se llama corazones ardientes, pies en camino. De hecho, hermanos, verdaderamente un saludo para todos aquellos que se esfuerzan por llevar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Hoy es cuando se reconoce toda la labor misionera, ¿verdad? Toda la labor evangelizadora, la cual siempre será necesario y urgente hacer, ¿verdad? Jesús claramente nos va a decir el Evangelio que les exhortó a sus discípulos a que llevaran el mensaje cuando les dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que podían acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esa imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Mateo,
¿verdad? Recuerde cómo en los últimos domingos hemos estado meditando sobre el capítulo 21 y 22 de este evangelio. Todo comenzó cuando Jesús, luego de entrar triunfalmente a Jerusalén, llega y el día lunes, que sería para nosotros el día lunes santo, Él llega y limpia el templo, expulsa a todos los comerciantes, a los vendedores de animales, a los cambistas. Eso provocó, ¿verdad?, que los discípulos pues tuviesen que sacar al Señor corriendo de ahí, porque se armó un alboroto. El día martes, que sería para nosotros el día martes santo, el Señor vuelve al templo y es ahí donde ya lo están esperando los escribas y fariseos y le preguntan con qué autoridad había hecho aquello. Jesús les dijo: bueno, yo les voy a responder, pero si ustedes me responden a la pregunta que yo les voy a hacer. Y les dijo: ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos dijeron: si le decimos que era de Dios, nos va a decir ¿y por qué no le creyeron? Si le decimos que era de los hombres, la gente se va a enojar, porque todo mundo sabía que el bautismo de Juan era de Dios. Entonces, para no comprometerse, le dijeron: no lo sabemos. Jesús les dijo: pues yo tampoco les diré. Pero a pesar de que no les dio la respuesta directamente, fue ahí donde el Señor se dispuso a presentarles 3 parábolas. Parábolas que hemos estado meditando en los últimos 3 domingos, en los cuales obviamente el Señor les ha dado la respuesta, ¿verdad?, de por qué Él hacía eso. Y se las da especialmente en lo que es la segunda y tercera parábola, donde Él se presenta como el hijo. Obviamente en la segunda pues es el heredero y en la tercera parábola es el esposo. Pero ahora ellos quieren entonces comenzar, porque recordemos que el texto del domingo pasado terminaba diciendo que fue ahí donde escribas y fariseos se propusieron entonces matar a Jesús. Hoy el Señor sigue estando en el templo y hoy obviamente son los escribas y fariseos quienes quieren ahora encontrar un motivo para poder matar al Señor Jesús. Hoy vemos cómo escribas y fariseos se unen con los herodianos. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos, hermanos, eran los miembros de un partido político, los cuales defendían los intereses de Herodes, los cuales pues adulaban a Herodes, ¿verdad? Y obviamente para ellos pues Herodes era ese hombre, los cuales le daban incluso títulos de divinidad. Ahora, los fariseos con los herodianos no se llevaban bien, porque para los fariseos Herodes no era el rey, porque los fariseos sabían que el rey de Israel tenía que ser un descendiente de David, y Herodes obviamente no era descendiente de David. Entonces los fariseos no reconocían el reino de Herodes. Sin embargo, los herodianos sí, y por eso no se llevaban bien estos dos grupos. Pero ahora vemos que se unen, y se unen con un solo fin, y es obviamente confrontar al Señor. Hoy entonces se le acercan para hacerle una pregunta con trampa. Veamos entonces, hermanos. Es importante cómo ellos se acercan y le dicen: maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Todo esto que ellos dicen era verdad. El caso es que aun cuando ellos lo están diciendo y aun cuando es cierto, ellos no lo creían. Y lo que están haciendo es adulándolo
para que el Señor pueda bajar la guardia, como diríamos nosotros. Pero aquí viene entonces la pregunta cuando le dicen: dinos pues, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Esta pregunta era muy formulada entre los judíos, pues ellos se preguntaban si era lícito, o sea, si a Dios le agradaba que los judíos pagaran el impuesto al imperio, reconociendo que el imperio era un imperio invasor. O sea, ellos reconocían que la voluntad de Dios se había roto cuando se había puesto a Herodes como rey, porque Herodes, insisto, no era sucesor de David, y por esa razón es que ellos decían: no es lícito, porque al darle los impuestos nosotros estamos cayendo obviamente en infidelidad para Dios. Pero estaban también los herodianos, los que ellos enseñaban que sí era lícito, porque Herodes era el rey. Ante todas esas dudas, hoy es que le hacen la pregunta a Jesús. Pero esta pregunta, le dije, era una trampa. Y aquí podríamos nosotros preguntarnos: ¿y en qué consistía la trampa? Y es que, hermanos, cualquier respuesta que el Señor diera, la iban a usar en contra de Él. Imaginémonos que Jesús hubiese dicho: sí, hay que pagar el tributo al César. Si Jesús hubiese dicho que sí, los fariseos lo hubieran acusado a Jesús de ser un traidor a Israel. Lo hubieran acusado de estar a favor de Roma, de estar a favor del imperio. Incluso le hubieran dicho: es un traidor, es un vendepatria, diríamos nosotros. Eso si el Señor hubiera dicho que sí hay que pagar el tributo. Ahora, si respondía que no, los herodianos entonces acusarían a Jesús de enseñar a no pagar el impuesto. O sea, si decía que sí, eran prácticamente el pueblo quien lo iba a matar. Si decía que no, los herodianos lo iban a matar. Entonces es ahí donde la pregunta efectivamente era una trampa. Pero ellos no contaban, ¿verdad?, con la sabiduría del Señor. Y por eso es que el Señor les dice: hipócritas. ¿Y por qué comienza respondiendo el Señor: hipócritas? Porque lo que ellos decían, cuando le dijeron: Señor, Maestro, sabemos que eres un hombre sincero, sabemos que tú enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, todo eso era cierto. Sin embargo, ellos no lo creían. Y como ellos no lo creían, por eso es que el Señor les está diciendo ahora: hipócritas. Y les dice: ¿por qué tratan de sorprenderme? O sea, ellos, hermanos, están tratando de encontrar a Jesús mal ubicado, diríamos nosotros, de encontrarlo, o más bien de que el Señor pueda caer en la trampa, ¿verdad? Entonces Jesús viene y les pide que le presten una moneda del tributo. En tiempos de Jesús, puedo recordarle que habían monedas, ¿verdad? Había una gran cantidad de monedas, y el valor de las monedas dependía de acuerdo a su peso, no de acuerdo a la inscripción que llevaba, ¿verdad? Hoy en día, usted sabe, tenemos monedas que el valor que posee esa moneda es de acuerdo a lo que tiene grabado, ¿verdad?, al valor grabado en sí misma. En tiempos de Jesús no. Las monedas valían
su valor dependía de acuerdo a su peso. O sea, una moneda bien pesada valía más que una moneda que pesaba menos. Y legalmente habían varias monedas. Estaba la moneda de circulación, digamos, oficial, que era el denario, la cual era una moneda romana. Estaba también el siclo, que era la moneda del templo. Pero entonces a Jesús, claramente el texto nos dice que le presentaron un denario. Y es ahí donde Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Se sabe que todas las monedas, o por lo menos los denarios, tenían el rostro de Tiberio, que era en ese momento el emperador, que recibía el título de César. César era un título, ¿verdad? No era el nombre en ese momento del emperador, porque el emperador en ese momento se llamaba Tiberio, pero le llamaban el César. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Obviamente era de Tiberio, a quien ellos llamaban César. Y ante eso, hermanos, es importante cuando Jesús les dijo: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y veamos que con esa respuesta no estaba cayendo en la trampa. No estaba el Señor Jesús cayendo en la trampa que le habían tendido. Cuando dijo: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero en realidad, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús en esa frase? Y es que recordemos que la moneda es propiedad de quien lo emite. O sea, nosotros, por lo menos aquí en El Salvador, no tenemos moneda propia, ¿verdad? Porque desde el año 2001 nosotros adoptamos el dólar como moneda de curso legal. Pero usted sabe que el dólar no es una moneda nuestra. El dólar es una moneda de los Estados Unidos de América. Y el dueño del dólar es el Tesoro de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro. Entonces, ellos son los dueños de eso, del dólar. Entonces, la moneda es propiedad de quien lo emite. Ahora, ¿quién había emitido aquella moneda? El César. Y por eso es que Jesús le dijo: denle al César lo que es del César. O sea, si el César tenía esas monedas, páguenle con esa moneda al César, ¿verdad? Porque esa moneda es del César. Pero también dijo el Señor: y a Dios lo que es de Dios. Y aquí creo que nosotros podríamos preguntarnos, con respecto a la moneda, ¿de quién era la moneda? Bueno, era del César, ¿verdad? Y por eso esa moneda tenía que retornar a su dueño, que era el César. Pero ahora dice el Señor: pero denle a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, ¿qué es lo que es de Dios? Y le puedo recordar: todo es de Dios. Pero hablando de nosotros los seres humanos, podemos darnos cuenta que nosotros somos la imagen de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros los seres humanos somos propiedad de Cristo. Después de nuestro bautismo, fuimos sellados como propiedad de Cristo. Y por esa razón es que obviamente podemos nosotros comprender que debemos nosotros de ser buenos ciudadanos, ¿verdad? Pagando el impuesto, etcétera. Pero también debemos de ser buenos siervos, sirviendo y glorificando a nuestro Dios. Porque así como le damos
al César lo que es del César, debemos de darle a Dios lo que es de Dios. Pero rápidamente, ¿cómo aplicamos este texto en nuestras vidas? Hermano, usted que me escucha, a lo mejor usted tiene compromisos, por ejemplo, tiene un trabajo, a lo mejor usted tiene deudas, ¿verdad? A lo mejor usted pues es parte de ciertos grupos en los cuales debe de cumplir compromisos. Y qué bueno que lo haga, porque esa es parte de la sociedad en que vivimos. Pero así como somos parte de un trabajo, así como tenemos responsabilidades de estudio, etcétera, también debemos nosotros reconocer que debemos de comprometernos con Cristo. Porque así, hermanos, como le dedicamos tiempo a un trabajo, a una labor material, también debemos de dedicarle tiempo a la obra de Dios. Jesús dijo: denle al César lo que le corresponde, pero también denle a Dios lo que le corresponde. Y a nuestro Dios le corresponde todo, porque Él es el creador de todo. Por eso, en este día le animo para que podamos comprender que a Dios tenemos que darle esa parte que le toca, para poder así recibir de Él esa bendición. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.